vuelta, que crezcamos en unas felices Pascuas, que es crecer en la fe en Cristo resucitado y abrirnos a su presencia, dejar que Él obre en nosotros, que nos comunique en la Iglesia por la fuerza de la fe, del Espíritu Santo y por los sacramentos, y especialmente por la Santa Misa, nos comunique la vida nueva que Él nos ha dado por su muerte, resurrección y ascensión y envío del Espíritu Santo. Esa vida que comienza en el bautismo, enmarcada, sellada, hecha plena en la confirmación y se actualiza cada vez en la Santa Misa. Pues la Santa Misa es la presencia máxima del resucitado que nos da los frutos de su pasión. Y leemos este domingo el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan en el capítulo 10. Jesús dijo: mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna, ellas no perecerán jamás, y nadie las arrebatará de mis manos. Mi Padre que me las ha dado es superior a todos, y nadie puede arrebatar nada de las manos de mi Padre. El Padre y yo somos uno solo. Este Evangelio, de verdad, estamos en el versículo 27 del capítulo 10 de San Juan, y poco se ha repartido, porque es mucho más larga la expresión, cómo desarrolla Jesús su realidad o su signo de ser el pastor. Él se llama a sí mismo el buen pastor, el bello pastor, y que lo es así en primer lugar porque ama las ovejas, porque da la vida por las ovejas, porque no huye ante la dificultad como huye un mercenario, y así no huyó él, sino que asumió la cruz para morir por nosotros y rescatarnos y darnos vida eterna. Y habla también de la libertad con que Él entrega la vida. Es el único que tiene poder para dar la vida y para recobrarla. Jesús es el único que de verdad es totalmente libre ante la muerte. Los demás podemos aceptar la muerte, pero somos mortales, podemos entregarla a Dios. Él es el que tiene total posesión de sí mismo y por eso es totalmente plena y libre su muerte y a su vez resucita con su poder. En la parte del buen pastor que hemos escuchado, habla mucho de la relación del pastor con las ovejas. Ya antes había dicho, un poco así, que las ovejas escuchan su voz, la reconocen y lo siguen. Tenemos que pensar que ahí en Palestina, en la tierra de Jesús, un rebaño es un grupito de ovejas, 10, 12, no son majadas inmensas. Y que de algún modo se conocen casi personalmente, se llaman por su nombre, la pinta, la rojita, la manchada, y escuchan de verdad la voz y siguen, lo reconocen. Y por eso dice Jesús: mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Antes había dicho: ellas me conocen y me siguen. Hay un conocimiento mutuo, que no solamente un conocimiento exterior, como cuando uno busca en internet un dato o cuando le cuentan algo, ni siquiera cuando sale el informativo, son todos conocimientos exteriores. Jesús nos conoce amándonos y muriendo por nosotros. Y nosotros lo conocemos reconociendo su amor y queriendo también dar la vida por Él, querer entregarnos a Él. Y dice: les doy vida eterna. La vida eterna es que venza la muerte, pero además es, digamos, un tipo, es la vida de Dios, es la vida del Padre y el Hijo. Es el Padre que ha puesto las ovejas en manos de Jesús, es Jesús que las recibe del Padre y les comunica, les participa la vida del Padre. Termina el pasaje diciendo: el Padre y yo somos uno. El Hijo no es el Padre, ni el Padre es el Hijo. Se distinguen las dos personas y son un solo, pues una sola divinidad, una sola naturaleza divina. Hay un solo Dios, una sola divinidad, un solo ser divino poseído por el Padre y el Hijo, que el Padre comunica al Hijo y el Hijo recibe del Padre. Y en esa comunión del Padre y del Hijo nos introduce el buen pastor y por eso nos da vida eterna. Nos libra del pecado, de todo lo que nos separa del Padre y nos conduce ya ahora a vivir en la verdad de hijos de Dios, de verdaderas ovejas,
a quienes une por el bautismo, la confirmación y la Eucaristía, hasta que participemos definitivamente de la vida eterna. Que el Señor nos haga conocerlo, gustarlo, amarlo y seguirlo, comerlo y recibirlo, glorificarlo y entregarnos a Él. Ya el domingo pasado, como Jesús le dice a Pedro, apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas, ya hablando del ministerio pastoral, son pastores los obispos en unión con el Papa, el obispo de Roma, el primero de los pastores. Esa misión de pastor, la hemos escuchado ahora en el Evangelio, es Jesús el único pastor, en todo sentido no se puede llamar pastor a nadie, así como el único Padre es Dios, el único Maestro es Jesucristo, el único Señor es Jesucristo. Pero también Él tiene un sacramento personal, que son los pastores en la Iglesia. En primer lugar, como dijimos, los obispos participan de ese ministerio pastoral por el segundo grado, los sacerdotes. El obispo tiene como colaboradores suyos del orden episcopal en el pastoreo a los sacerdotes, sirven también los diáconos y de algún modo toda la comunidad cristiana, toda la comunidad católica participa de esta misión pastoral. Por eso la actividad de la Iglesia se llama la pastoral, porque es el modo como se comunica a las ovejas la vida de Cristo, cómo se les congrega en la unidad de la Iglesia, cómo se les alimenta con los sacramentos, cómo se les hace crecer en conocer a Jesucristo y seguirlo. Por ello también debemos orar por los pastores. Los pastores no son perfectos, los pastores son un don de Dios, somos santos por la acción de Dios. O sea, es santo el sacramento, es santo cuando bautizo, es santo cuando el acto de confirmar, de entregar la Eucaristía, es santa la palabra de Dios que se proclama, pero la santidad personal está más, menos y aún puede faltar, es posible, evidentemente, que peque el pastor, porque no es Jesucristo, sino un instrumento. Por eso hay que orar también por los pastores. También nosotros mismos tenemos que reconocer nuestros pecados. Los pastores nos confesamos, pedimos el perdón de los pecados que recibimos de Cristo a través de otro. Tenemos también que cuidar, y por ello este domingo también del Buen Pastor es de especial oración por las vocaciones, por todas las vocaciones a la actividad pastoral de la Iglesia, también de laicos que tienen su misión, de religiosas, de religiosos, o sea, de que se consagran a ser instrumento de Cristo Buen Pastor, de un modo especial las vocaciones sacerdotales. No hay iglesia sin el ministerio episcopal, el ministerio del pastor obispo, y no hay obispo que pueda llevar su grey, su rebaño, si no es por el ministerio de los sacerdotes. Por ello hay que orar por las vocaciones sacerdotales. Jesús mismo es una intención mandada por Jesús. Rueguen al Señor de la mies para que envíe obreros a la mies. Así que esa oración, esta intención de la oración, la Iglesia la debe hacer siempre y todos, cada uno de los cristianos. No es como una especie de líderes, de jefes que tienen que arreglarse por su cuenta. Somos un único rebaño y somos corresponsables unos de otros. Por ello, la oración para pedir que el Señor llame, el valorar el sacerdocio como un don de Jesucristo. Te digo, más allá de las personas, esperemos que seamos un poco mejores, que podamos ser más santos, que podamos dar mejor testimonio de Él, pero a su vez el valorar el don del sacerdocio católico. Es un regalo de Jesucristo al elegir a los apóstoles, al darles el bautismo para que lo entreguen, al darles el Espíritu Santo para que lo den, al darles los misterios de su cuerpo y de su sangre. Es el don del sacerdocio que construye la Iglesia. Y al mismo tiempo podemos recibir como don y pedir una y otra vez. Necesitamos más sacerdotes para el servicio del pueblo de Dios. Los obispos comúnmente llevamos esta cruz, que se llama cruz pectoral, porque va en el pecho, porque anunciamos a Cristo muerto y resucitado. Es costumbre también que tenga algo dorado, no por el valor, acá no estamos en la economía, sino porque
el oro, lo dorado, es símbolo de lo incorruptible, de Cristo resucitado, porque el oro no se corrompe, y de la luz. Nosotros entramos en la vigilia pascual, en la Pascua, con la luz del cirio pascual de Cristo resucitado. Por ello es la cruz, de Cristo murió por nosotros y que ha resucitado, que vive, actúa. Esta cruz pectoral tiene en su centro un pequeño bajorrelieve que es réplica de una de las pinturas más antiguas que hay en las catacumbas y que hace presente a Jesús como buen pastor, llevando a la oveja sobre sus hombros. La oveja es la iglesia entera, cada uno de nosotros. Abajo también hay unas pequeñas ovejas que lo siguen, escuchan su voz y lo siguen. Hay unos árboles que es la vida y sobre los árboles unos pájaros que es la vida eterna, la vida alada. Por lo tanto, está pintado y de las imágenes más antiguas y gustaba mucho a los primeros cristianos llamar a Jesús el buen pastor que da la vida por las ovejas. El obispo, los sacerdotes, somos instrumentos, pobres instrumentos, pero verdaderos instrumentos para que Cristo, buen pastor, a cada uno nos dé la vida, nos dé el perdón y nos reúna en su rebaño, en su cuerpo que es la iglesia, especialmente por la palabra y los sacramentos. Oremos por las vocaciones sacerdotales en el mundo entero, especialmente en nuestra iglesia.